Muy buenos días para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en esta mañana en este programa de SMI Reforma El Salvador. Bendiciones para todos en esta mañana de este día 5 de marzo del año 2026. Vamos a meditar en el pecado sobremanera pecaminoso. Interesante tema, ¿verdad? Pensar cómo podemos conocer que el pecado es tan pecaminoso, ¿verdad?, en nuestra vida. ¿Cuál es la forma de poderlo conocer? ¿Cuál sería ese espejo para darnos a conocer o reflejarnos la magnitud de pecaminosidad que tiene la desobediencia a los mandamientos de nuestro Dios? Antes los invito a que hagamos una oración. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos en esta mañana por la vida. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos concedes de meditar en tu palabra. Bendice, Señor, esta meditación. Bendice a cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan a través de este programa. Que tu palabra sea de mucha bendición y dirígenos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser fieles y un día, Señor, deseamos verte para una vida eterna. Pues lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con la meditación de la palabra de Dios. El título: El pecado sobremanera pecaminoso. Tenemos una cita del libro de Romanos, capítulo 7, el versículo 13. Dice la palabra de Dios, Romanos 7:13. Dice: luego, lo que es, la pregunta que hace, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Una pregunta que hace el apóstol. Dice: en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento al pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Hermano, interesante la declaración del apóstol Pablo. El apóstol Pablo da a conocer esta declaración. Entonces usa estas palabras porque hay una pregunta. Él dice: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En otras palabras, la ley de Dios, que el apóstol Pablo en el versículo 12 dice que de manera que la ley es santa, es verdad, dice, a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Ahora, si ese mandamiento de Dios son buenos, no pueden ser para muerte a nosotros. La ley lo que hace es señalarnos el pecado. Lo que produce muerte en nosotros es el pecado en sí. Y la ley lo que hace es demostrarnos lo pecaminoso que es el pecado. Y eso es lo que nosotros debemos de pensar. La magnitud del pecado. La ley lo que hace es señalarla. Porque el apóstol dice: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. El mismo apóstol dice: en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Qué es lo que era bueno? El apóstol Pablo había dicho que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dice: a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser en sobremanera pecaminoso. Hermanos, qué interesante es tomar en cuenta la declaración que hace el apóstol Pablo, dándonos a conocer a cada uno de nosotros que tenemos un espejo. Un espejo que nos muestra el pecado. La ley en sí, pues, no salva a nadie, pero sí nos muestra qué es pecado. Y si nos muestra qué es el pecado, nos da a conocer que necesitamos un Salvador. Cuando comprendemos que somos pecadores. Por eso el apóstol Pablo concluye diciendo, ¿verdad?, que a través del mandamiento el pecado viene a ser en sobremanera pecaminoso. Porque el mandamiento nos enseña el carácter de Dios, nos refleja, ¿verdad?, su amor, nos enseña su justicia. Por eso existe la ley, para enseñarnos qué es bueno ante los ojos de Dios. Aunque la ley no salva a nadie, pero sí nos señala lo que es pecado. Y a través de la ley tenemos el conocimiento de lo que nos dice la palabra de Dios con respecto al pecado.
Dice, hermanos, la lectura de la matutina que corresponde para esta mañana. Con gran misericordia, según su divino carácter, Dios soportó por mucho tiempo a Lucifer. El espíritu de descontento y desafecto no se habían conocido antes en el cielo. Era un elemento nuevo, extraño, misterioso e inexplicable. Hermanos, qué interesante, ¿verdad? Dios sabía, pero dice que por su gran misericordia y su divino carácter, Dios soportó mucho tiempo a Lucifer. Ese espíritu que Satanás mantenía de descontento y desafecto, pues nunca se había visto en el cielo. Era algo nuevo, ¿verdad? Era algo extraño, era algo misterioso y era algo que tampoco se podía explicar. Pero Dios, en su divino amor y en su carácter divino, Él lo fue soportando. Como decíamos en la lectura de ayer, que Satanás le dejó, Dios dejó a Satanás que siguiera su curso hasta que se manifestara su verdadera naturaleza para que todos lo pudieran ver. Ahora dice, Lucifer mismo al principio no entendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos. Durante algún tiempo había temido dar expresión a los pensamientos y a las imaginaciones de su mente. Sin embargo, no los desechó. Aún Satanás mismo, ¿verdad? Él no, por sus celos que tenía del Hijo de Dios y los celos de no ser invitado a los concilios de la deidad, pues para él también eran algo extraños esos sentimientos. Pero dice esta lectura que tampoco los desechó, sino que él lo fue cultivando, lo fue guardando y al final se manifestó el pecado. Dice, no veía el alcance de su extravío. Para conocerlo de su error, se hizo cuánto esfuerzo podían sugerir la sabiduría y el amor infinito. Se le probó que su desafecto no tenía razón de ser y se le hizo saber cuál era el resultado si persistía en su rebeldía. Así que él no podía comprender, dice, el alcance de su extravío. Y buscaron la manera de poderlo convencer. Se hicieron grandes esfuerzos, dice, para darle a conocer que su desafecto no tenía la razón de ser. Pero él persistió con esos deseos que no desechó, con esos pensamientos nuevos que venían a su mente. Él los siguió guardando y se manifestó lo que hoy conocemos como Satanás. Ahora dice, Lucifer quedó convencido de que se hallaba en el error. Vio que justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras, que los estatutos divinos son justos y que debía reconocerlos como tales ante todo el cielo. Imaginémonos qué interesante, ¿verdad? Cuando llegó a comprender, él llegó a comprender que él estaba en el error, que sus sentimientos, su deseo de ser como Dios, no en el sentido de imitar a Dios, sino de quitarle el trono a Dios. Eso leíamos en estos días atrás, que Satanás deseaba el puesto de Dios, no ser igual a Dios. Él deseaba sentarse en el trono de Dios, pero no imitar el carácter de Dios. Así que él llegó también a comprender su error. Él llegó a comprender, dice, que Jehová es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Ahora dice, casi decidió volver sobre sus pasos, pero el orgullo no se lo permitió. Defendió persistentemente su conducta y dedicó de lleno al gran conflicto contra su Creador. Así que él tuvo la oportunidad de retroceder, pero ya hasta el punto donde había llegado, y el orgullo no lo dejaba retroceder ni aceptar su falta, sino que siguió, dice, en un gran conflicto contra su Creador. Y eso es algo bien curioso. Ya son varias lecturas que hemos tenido donde dice que Dios no hizo a Satanás, tampoco hizo el pecado. Dios hizo un ángel poderoso que le llamaban Lucifer.
Y esos sentimientos y esos deseos, esos pensamientos que llegaban a la mente de Satanás por ocupar el trono de Dios, eran algo nuevo, cosas misteriosas, cosas extrañas, algo que no se podía explicar, pero se estaba dando en este ser por querer el primer lugar que le correspondía a Dios. Dice, la rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros, un testimonio perpetuo acerca de la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias. Ahora, cuando Satanás manifestó su verdadera naturaleza, aunque se arrepintiera, ya no podía ser aceptado en el cielo, porque iba a ser, dice aquí, una lección para todo el universo en todos los siglos venideros y las consecuencias de rebelarse en contra de Dios. Dice, de esta manera, la historia de este terrible experimento de la rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos, para evitar que sean engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer pecado y sufrir sus consecuencias. Así que estas historias quedan registradas para enseñarnos a cada uno de nosotros. Satanás tuvo un puesto de un gran privilegio. Es el que seguía después de la deidad, pero no estaba conforme a eso, quería más, y ese fue un problema en Satanás. Y esa historia dice de este terrible experimento de la rebelión debería de servirnos a nosotros para guardarnos de no estar en contra de Dios. Dios es amor y lo demostró al mandar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. La separación que hizo el pecado. Ahora Jesús nuevamente vuelve a darnos la oportunidad de unirnos en comunión con Dios. Él es como la escalera que se presenta en el Evangelio de Juan, que puede llegar hasta el cielo. Ahora, cada uno de nosotros necesitamos consagrar nuestra vida a Dios, aprender de la historia de la rebelión de Satanás para no cometer los mismos errores y no estar en contra del Creador, sino dispuestos a obedecer sus requerimientos, porque el apóstol Pablo decía que por medio del mandamiento el pecado llega a ser sobremanera pecaminoso. Hermanos, comprendamos que Dios necesita obediencia, necesita, ¿verdad?, que nos consagremos a Él, aunque no podemos solos, pero Él está dispuesto a ayudarnos a ser fieles para que un día podamos verlos para una vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra, puede bendecir a cada uno de nuestros amigos, es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén. Finalicemos con una oración. Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecemos en esta mañana porque nos permites la vida y la oportunidad de poder meditar en tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Tu ley nos muestra que es pecado. Ayúdanos a ser fieles y obedientes a tu palabra, para un día tener el privilegio de verte para una vida eterna. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos y amigos que sintonizan este programa. Que esta lectura de esta matutina sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, y derrama tu Espíritu Santo. Bendice a los enfermos, a todos aquellos que claman a ti. Lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, de esta manera hemos finalizado este programa. Los esperamos para el próximo en esta página de SMI Reforma El Salvador. Bendiciones para todos.